Estamos hartos de la COVID-19, de hablar de COVID-19, de vacunarnos, de prevenir, de usar el tapaboca. Ya yo me lo quité, ya me van a regañar. Pero la semana pasada la Organización Panamericana de la Salud reiteró que las mujeres embarazadas tienen que vacunarse contra la COVID-19. Es un tema que podría ser un poco polémico y por eso estamos en nuestro punto a favor el día de hoy con la doctora Patricia Valenzuela, médica infectóloga, integrante también de la directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología y que no se quiere quitar el tapabocas. Para dar un buen ejemplo. Es así. Yo no. A ver, ¿por qué una mujer embarazada debe vacunarse contra la COVID-19? Bueno, primero gracias por la invitación. Bienvenida. Es un placer. ¿Y por qué es importante vacunar a la embarazada? La embarazada empezó a integrar ese grupo de personas de alto riesgo para desarrollar formas severas y formas graves de COVID-19. Ya esto pasó desde... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque durante el embarazo hay un equilibrio metabólico e inmunológico muy delicado. Es una línea muy tenue. Okay. ¿Por qué? Porque la mujer está pues albergando una vida más a la que alimenta y todos sus órganos y todo su sistema inmunológico está funcionando en favor de esa vida. Okay. Entonces la persona, la embarazada cuida al bebé, al feto que se está desarrollando durante 9 meses. ¿Qué sucede? Por razones anatómicas, el crecimiento del útero ya es un factor que restringe cómo incursiona el diafragma, que es esa membrana que divide, tórax de abdomen, y limita la respiración de la embarazada, de la madre. ¿Qué sucede? Además de este proceso mecánico, ¿verdad? Si se quiere, la infección por SARS-CoV-2 pues es esencialmente en los pulmones. La persona hace un esfuerzo importante, aquellas personas que hacen infiltrado, que comprometen el tejido pulmonar, ¿verdad? Aumentan y hacen un gran esfuerzo para poder respirar y meter aire literalmente a los pulmones. Esto se ve restringido. El proceso inflamatorio que se desarrolla durante la infección aguda de COVID-19 es explosivo, es una tormenta de citoquinas, es una respuesta exagerada del organismo contra el virus. Y en la mujer esto se puede ver también comprometido y puede no defenderse como uno quisiera. Se comporta como un sistema inmunológico debilitado. ¿Por qué? Porque está embarazada, está con otra, además alimentando otra vida. ¿Todo esto justificaría la vacunación contra la COVID-19? Sí. Vamos a ponerle el punto a la vacuna. Sí. ¿Por qué? Es decir, si vemos los pros y los contras de la vacunación en embarazada, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? El pro principal es que cuando tú vacunas a la embarazada, estás cuidando dos vidas, directamente 2 vidas. Yo creo que ese es el peso más importante. Pero además, el virus SARS-CoV-2 puede producir ciertos efectos en el feto, como por ejemplo la disminución o retardo del crecimiento intrauterino. Entonces es un niño que puede nacer... Punto en contra del bendito SARS-CoV-2. Que puede nacer bajo en peso y esto, es decir, condiciona su desarrollo desde tempranas fases de la vida. Eso es importantísimo. Además, tiene un efecto teratogénico. No, eso no es teratogénico. No se ha demostrado que SARS-CoV-2 pueda producir alguna malformación congénita dentro del útero en el feto. Pero sí, estas consecuencias, bajo peso al nacer. Y amenaza de parto prematuro. Entonces, un niño pues ya a las 37 semanas o antes de las 37 semanas es un parto prematuro. Entonces, cuando el parto se adelanta, lo primero que uno se preocupa y se compromete son los pulmones. Tienes que madurar los pulmones porque es un niño que no está a término. Los fetos, los bebés están a término a las 37 semanas. Entonces, si esto sucede antes y el niño nace antes, tienes que madurar los pulmones. Sin embargo, a pesar de que consideres esto, puede quedar con deficiencia y debe ir a una unidad de terapia intensiva neonatal. Entonces, punto en contra de quienes no se vacunan, en este caso. Ahora, le preguntábamos por los pros y los contras, doctora Valenzuela. ¿Hay que vacunarse en cualquier momento del embarazo? Sí, sí.
Sí. ¿La vacuna no tiene un efecto No. sobre el bebé? No, porque no tiene efecto sobre el bebé y vamos a hablar Punto a favor de la vacuna. de las vacunas que recomendamos Las y que tenemos en el país, claro. porque es lo más importante. Claro. Son plataformas de mecanismos de acción de virus inactivado. Son Sinopharm y Sinovac. No me gusta ponerle el nombre al país de origen porque me parece que es como estigmatizar. Sí, la vacuna china, la vacuna Exacto, rusa. suena Ok. como despectivo. Entonces Bien. las trato de llamar por su nombre, ¿ok? Claro. Estas son dos vacunas que son exactamente iguales, son de origen chino, pero son de laboratorios, un laboratorio privado y un laboratorio público, pero son iguales, son virus inactivados, es virus SARS-CoV-2 inactivado. Esa es la vacuna que la embarazada venezolana debería utilizar. Sí, esa es la no vacuna. la Sputnik V. Porque no tenemos experiencia, sabemos. información de Sputnik V. Es una plataforma, mecanismo de acción nueva, es decir, nueva en el ser humano, pero se había venido en desarrollo. Okay. Pero no tenemos información de Sputnik V en embarazadas. Entonces, al no tener información, no podemos hacer una recomendación. En cualquier momento del embarazo, doctora Sí. Valenzuela, las 2 dosis, hay un refuerzo también para las embarazadas. Igual. ¿Cuál es el criterio para las embarazadas? Bueno, es más o menos ¿Qué recomienda igual. la sociedad? Mira, nosotros la verdad es que son las dos dosis, es el esquema completo, es la pauta completa, para cualquier adulto o para cualquier persona mayor de 3 años en adelante. Porque en Venezuela afortunadamente podemos vacunar a partir de 3 años de edad con Sinovac y Sinopharm, ¿ok? Sputnik V es a partir de 18 años y en embarazadas no la recomendamos porque no tenemos la bibliografía y los estudios científicos para ello. ¿Ok? Entonces, el refuerzo habría que utilizar. El refuerzo es a los, bueno, en Venezuela se modificó, son 4 meses a partir de la segunda dosis. Existe la posibilidad que cuando le toque su refuerzo ya haya dado a luz. Y entonces estará dando lactancia materna. Y entonces tiene que ponerse. Las mujeres que amamantan también deben vacunarse. Sí. Las 2 dosis más el refuerzo. Más su refuerzo. Más su refuerzo. Porque es un adulto, pero además hay un beneficio importante. También debemos recordar que producir leche materna no es un trabajo fácil, es un trabajo metabólico demandante. Ahí también hay un compromiso, hay que cuidar a la madre que está en lactancia materna y por eso las modificaciones que se dan en el mundo para garantizar una adecuada lactancia materna y se respete ese tiempo de lactancia materna. ¿Hay alguna contraindicación de vacunación contra la COVID-19 en embarazadas o en mujeres que amamantan, doctora? La verdad no. La verdad Cero. no, hasta ahora no. ¿Efectos secundarios? Con respecto a la contraindicación solamente, y es la misma que es para los adultos, si tienes síntomas de COVID-19 no te vacunes en ese momento y se recalca que básicamente es porque la persona va a ir a un sitio donde va a haber gente y puede transmitir el virus. De acuerdo. Entonces ni siquiera preferible, es por sí misma. ¿Ah? Ni siquiera es por sí misma porque la vacuna tenga algún no, efecto. ni siquiera es por sí misma, ¿ok? Eso es importante. Y los efectos adversos. Efectos adversos. O sea, efectos secundarios son los mismos para la población general, incluso para los niños. Son leves, son poco frecuentes, la verdad, pero cuando aparecen son los que se producen en la inyección, cuando colocas la inyección en el sitio donde la colocas, puede haber dolor, puede haber escalofríos, puede haber un discreto dolor de cabeza, puede haber sueño. Hay personas que documentan que les da como sueño, como que hay una flojera más del agotamiento que uno pueda tener. Eso suele ceder espontáneamente, no necesitarse, un reposo, líquidos y ya más nada. Se describe que si, por ejemplo, se hace muy intenso el dolor de cabeza o el dolor en el brazo, puede tomar acetaminofén o ibuprofeno dependiendo pues de si hay alergias, no hay alergias, si puede o no puede tomar. Doctora Valenzuela, nos salimos de las embarazadas y cuando le decíamos al comienzo del programa que estamos ya hasta aquí y más arriba del coronavirus y de la pandemia, ¿hasta cuándo vamos a tener que usar mascarilla? Hay países que ya están dejando de usarla. Como infectóloga, ¿usted diría que llegó el momento de dejarla o debemos continuar con ella? Debemos continuar. Ay, no, yo voy a marcar ese punto en contra. No. Punto a favor. Debemos, ¿Por qué? Debemos continuar porque hay varios factores importantes. Uno, es Venezuela apenas está alcanzando el 50% de su población adulta vacunada con 2 dosis. ¿Okay? Eso coincide con los datos que para el 2 de febrero más o menos de este año la Organización Panamericana de la Salud reportó también
Y el monitoreo de la vacunación contra el COVID-19, que no es oficial, también dice que son aproximadamente 50%. Todavía nos falta vacunar. Además, tenemos embarazadas, muchas embarazadas que todavía no se han vacunado. Y hay niños que a pesar de todo también los padres han tardado en aceptar que es necesario vacunarlos y protegerlos. Adicionalmente, tenemos una variante que es la variante Omicron que sigue siendo muy contagiosa y que en aquellas personas que no están vacunadas es letal, puede causar formas graves, ¿ok? No es lo mismo estar vacunado y que te dé COVID, no es lo mismo no estar vacunado y que te dé COVID-19. Claro. Y aunque nosotros veamos muy lejos el factor de la guerra en Ucrania y Rusia, eso va a traer sus consecuencias de manera importante en Europa y nosotros no estamos ajenos a ello. ¿Qué consecuencias puede tener desde el punto de vista de la infectología y la pandemia? Cuando tú tienes conflictos bélicos, ¿verdad? De las primeras cosas que se pierde, y solamente basta ver las noticias de Ucrania, son los servicios. Claro. No hay agua, no hay luz. Y no hay incluso hospitales donde las personas puedan ir a atenderse o puedan culminar su vacunación. Claro. Además tienes gente que va a entrar en contacto. La vigilancia epidemiológica también la pierdes y tienes un movimiento migratorio importante. Actualmente aproximadamente 1,5 millones de ucranianos están saliendo del país para salvar sus vidas y a sus familias y se van a regar por Europa. Hay venezolanos, hay argentinos en Ucrania que están saliendo de allá. Claro. Y no sabemos si se puedan venir para acá. Y sabemos que los virus viajan en avión. Entonces, nosotros no estamos aislados. ¿Qué podríamos esperar entonces en nuestro país o en la región a partir de ese conflicto? Que hayan nuevos brotes. Sí, que hayan nuevos brotes y que surja una variante nueva. Ya tenemos una variante en Ucrania. Sí, a raíz de todo por la guerra muy lamentable, todos los puntos en contra, ¿estoy de acuerdo? Entonces, claro, esto es el escenario perfecto. En una trinchera no hay medidas sanitarias. Ni tapabocas, ni nada por el estilo. Las prioridades son otras. Claro. Entonces, esto es el escenario perfecto porque no es un escenario sin medidas y sin vacunas. ¿Cómo nos deberíamos preparar, le preguntamos, doctora Valenzuela, para ese escenario posible de una nueva variante que surja en Ucrania o de otros brotes por personas que vengan a la región o al país? Esa es la razón por la que hay que seguir usando mascarilla. Esa es la razón. Son las mismas, vacunación. Las mismas, porque ese es el fenómeno más llamativo de la pandemia. Desde que empezamos en 2020, las medidas de protección no se han modificado. Han surgido muchas variantes y siguen siendo efectivas, afortunadamente, porque la transmisión es igual a través de las gotitas de saliva y las microgotitas de los aerosoles. Entonces, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación, eso sí se agregó de manera importante una vez que aparece Omicron en el escenario mundial y venezolano. El lavado de manos con frecuencia o desinfectarlas, y es importantísimo hoy más que nunca la vacunación. Los trabajos, los ensayos clínicos preliminares demostraron que con una tercera dosis se mejoraba la respuesta inmunológica ante la variante Omicron. Y es por ello que en el mundo se adoptó de manera importante la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Yéndonos un poquito del tiempo, ¿deberíamos llegar a una cuarta dosis? Bueno, esa es una pregunta. No lo sabemos todavía. Lo sabemos todavía. Hay países como Israel que ya lo están contemplando. Hay países como Chile que también lo están contemplando, sobre todo en su personal de salud. Y hay personas que dicen, ya me dio COVID y ya esa es mi vacuna. Sí. ¿Es erróneo? Hasta cierto punto. Definitivamente, un buen escenario es estar vacunado y que te haya dado COVID leve, porque desarrollaste inmunidad por la infección natural. Eso no es igual a que usted va a salir que me dé COVID y usted va a salir a buscar el virus. No, eso no es igual, porque no sabemos quién va a ser leve y quién va a ser de una forma severa y se va a complicar. Tenemos los grupos de riesgo, pero hay gente joven que ha fallecido sin factores de riesgo porque le dio COVID-19. Entonces, por eso es que es importante insistir en la vacunación del grupo familiar. Desde los 3 años, afortunadamente Venezuela, desde los 3 años puede vacunar a sus ciudadanos.
Magnífico. Doctora Valenzuela, muchísimas gracias. Cerremos con sus puntos de contacto. Siempre Gracias. es muy importante, redes sociales, teléfono, todo lo que usted quiera compartir. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y la guerra se llevó todos los puntos en contra, Bueno, todos. Sí, lamentándolo mucho, estoy totalmente de acuerdo. Me consiguen por Twitter, @pnoemi con H intercalado, y por Instagram, @dra.pvalenzuela. Estoy a la orden, me pueden escribir por DM y yo con mucho gusto los atiendo. Muchísimas gracias. Gracias Gracias por a ti. venir y por este tiempo. Y excúsanos Gracias la a falta ti. de mascarilla. Gracias a ti. Muchas gracias. Y a tu equipo. Gracias, doctora Valenzuela. Despedimos nuestro punto a favor, luego de estas aclaratorias tan importantes, clave para nosotros, de la doctora Patricia Valenzuela, médica infectóloga, también integrante de la directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Y nos despedimos hasta la próxima semana.